Nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la tertulia? Muy buenos días. Ustedes dispensen la tardanza, llegando tarde, ¿verdad? Y haciendo lumbre, como dicen luego. Hay cuestiones técnicas que siempre me gusta decir, es el problema de los programas que se hacen en vivo. Siempre tengo la ocasión de decir eso, lo digo. Y bueno, esta mañana nos acompaña una compañera muy querida para mí, compañera de siglo, amiga muy querida. Ella es Catalina Otón Valdés o Waldes, ahorita me va a decir ella cómo se pronuncia bien su segundo apellido. Ella es originaria de Ciudad Obregón, Sonora, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa y posteriormente las licenciaturas en Lenguas Modernas y Derecho aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es egresada de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos, también de esta máxima casa de estudios, donde actualmente realiza el doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización con un proyecto de investigación sobre bullying adolescente, tema que ha venido desarrollando en diversos proyectos académicos y de divulgación. Ha trabajado como docente por más de 15 años desde 2020 lidera la organización Proyecto Alto al Bullying, que orienta a la sensibilización, divulgación y lucha contra esta forma de violencia. Tiene como actividades centrales brindar asesoría legal, acompañamiento a víctimas de bullying, realizar conferencias, pláticas, talleres personalizados enfocados en la intervención de grupos que tienen alguna situación de bullying en el desarrollo o en desarrollo en potencia y hacer trabajo de consejería en casos particulares. Actualmente, en paralelo a su actividad como conferencista, realiza una estancia de investigación en la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, donde desarrolla el proyecto de investigación El estudiante normalista como agente de cambio en el fenómeno del bullying de Baja California Sur, el cual incluye talleres, prácticas de sensibilización y capacitación con el alumnado de dicha institución y parte del proceso de investigación sobre el papel de las escuelas formadoras de docentes en el proceso recursivo del bullying adolescente, tema central de su actual proyecto de tesis cultural, de tesis doctoral. Katy, buenos días. Hola, muy buenos días, Alexia, muy buenos días. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que podamos charlar esta mañana. Pues nosotros también muy contentos, sobre todo porque justo antes de entrar al aire platicábamos sobre la importancia de tratar estos temas y que además, Katy, no es nada más tu proyecto que conozco de cerca y con mucho gusto hemos visto pues cómo vas avanzando en él y la verdad es que cada vez cuando vamos viendo los proyectos de los compañeros y cada vez nos van dando
a conocer, es decir, que nos aportan un conocimiento nuevo y que nos ponen a pensar en cosas en las que uno había frivolizado o no estaba como muy bien enterado y que son cosas pues centrales de la sociedad en la que nos toca vivir. Pues eso, ¿no? Que me parecía a mí muy importante que este proyecto Alto al Bullying y la investigación que está haciendo Katy Otón en De Siglo pudiera tener esta parte de divulgación y que conozca usted de primera mano, de voz de Katy, de qué se trata este proyecto Alto al Bullying y de qué se trata concretamente su proyecto de tesis doctoral, que además ya está a punto de terminar, ya se nos va a graduar. Entonces, pues, Katy, somos todos tuyos, platícanos, pues, de dónde surge este planteamiento. Sabemos que tienes muchos años siendo maestra, viendo y viviendo el fenómeno pues ahora sí que en carne propia y además estudiándolo también. Fíjate que, pues, el origen, la semilla, surge porque yo fui víctima de bullying cuando estaba en primaria, de bullying severo, y pues siempre te queda esta semilla, ¿no? De haber sido violentado, pero cuando entré a estudiar la maestría, empecé, que fue en el 2016, empecé a trabajar ya el tema del bullying a profundidad, ya en la licenciatura lo había abordado, y con todos estos años de experiencia ya voy a cumplir, este año cumplo 17 años dando clases con adolescentes. Entonces, pues no nada más es haberlo visto desde el lado de los estudiantes o como estudiantes, sino también mirar cómo ha ido evolucionando los niveles de violencia en el aula como maestro. Y entonces, cuando llego a la licenciatura y después a la maestría, pues empiezo a ver la parte jurídica y todos estos huecos que existen. Y más adelante en el doctorado, pues empiezo a ver la parte social, que es como este adhesivo, ¿no? O este relleno que está en el medio. Y pues híjole, pues te quedas más impactado por todas estas aristas que están sin atención o que están siendo malentendidas o que están siendo omitidas por parte de los instrumentos o de los mecanismos que existen para atender las violencias en las escuelas. Qué interesante. Nos comentas, Katy, que de tu historia en la primaria, el bullying que sufriste, es, digamos, una de las causas principales de tu tema, pero yo me pregunto, bueno, más bien te pregunto a ti, de esa fecha a la actualidad, el fenómeno del bullying es más, es menos. También hay un factor ahí que es la pandemia. Se ha agudizado el fenómeno del bullying, hay más instrumentos para combatirlo. ¿Cómo es esta perspectiva a lo largo de tantos años que has conocido el fenómeno? Fíjate qué interesante pregunta, porque ese es uno de los obstáculos que he reconocido a lo largo de la investigación para la tesis doctoral, cómo este no reconocimiento de la evolución del fenómeno se vuelve un obstáculo. Cuando yo lo viví, obvio, era violencia en la escuela, y cuando llegabas a tu casa, pues ya no había violencia, ¿no? O te ibas al karate, o te ibas al ballet, o te ibas a la natación, pues ya era otra cosa. Podías descansar, o sea, tu violentación o tu vulneración era nada más en el horario escolar, por decirlo de alguna manera. Ahora, con estas tecnologías de la información y comunicación, el bullying te persigue todo el tiempo, 24 horas del día. Entonces eso hace que los chicos que son violentados sientan cómo se les cierra la vida, cómo se les cierra el círculo de sus posibilidades y de sus opciones. O sea, ya no es, son los mismos ejercicios de violencia, nada más que magnificados por esta viralización o por esta facilidad de instantaneidad y de anonimato que favorecen las redes sociales. O sea, es algo que quienes no nacimos como nativos digitales no lo podemos entender. O sea, los jóvenes ahorita viven a través de una pantalla. De hecho,
todo, o sea, no, lo que no se publica no cuenta, pues. Entonces, es otra dimensión completamente avasallante lo que vive una persona victimizada, porque ya la agresión no se centra en nada más hacer sentir mal a alguien o ejercer un poder, un dominio sobre alguien, sino es que todos lo vean, no es la publicidad lo que cuenta también. Entonces, ya no es el mismo bullying que conocimos hace nosotros cuando íbamos a la escuela. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, fíjate qué tan profundas son las heridas. Yo tengo ya 45 años, eso me pasó hasta los 8 años más o menos, y todavía cuando cuento la experiencia se me anuda la garganta. Es algo, y he estado en terapia, porque es muy fuerte, o sea, es una forma de violencia que te anula, te nulifica. Y es muy difícil, es muy difícil. De hecho, la literatura dice que quienes lo padecen no pueden salir por sí mismos de esa forma de violencia. Tiene que haber un agente externo que rompa con esta dinámica de violencia. Incluso, Katy, los que pasamos los 50, que posiblemente, no posiblemente, seguramente vivimos este fenómeno en la primaria, en la secundaria, incluso eran unos tiempos en los que te aguantas, ¿no? O sea, si tu comunidad te está violentando, si te están agrediendo, si están constantemente sobre ti, tú tendrías que cuestionarte por qué, ¿no? Yo de alguna manera conocí ese fenómeno en la secundaria. Entonces, a ti que eras la violentada o el violentado, te llamaba el psicólogo porque no podía, bajo la lógica de no pueden estar equivocados todos, tienes que estar equivocado tú o equivocada tú, y que de alguna manera, pues muchísimas generaciones y generaciones crecieron y que creo que una de las cosas es que este fenómeno o estas agresiones se van directamente sobre la autoestima, Katy. ¿No? No sé si compartes esa noción conmigo, es decir, hay como una horadación de la autoestima muy fuerte porque muchas veces se va sobre ciertas particularidades que pueda tener la persona, estatura, peso, color de piel, color de pelo, condición racial, social, etcétera, pero que se va sobre una cuestión que tiende a minimizar al otro. No sé si eso es una regularidad o yo estoy hablando de mi propia experiencia. Pues es un fenómeno complejo, ¿no? Yo cuando doy las pláticas, yo siempre invito a que haya una reflexión de entender qué es lo que pasa. O sea, ¿por qué está pasando? Y esa reflexión tiene que ser para el agresor y para la víctima, y se los digo, o sea, ¿por qué siento estas ganas de interrumpir o de señalar o de maltratar a una persona? Pero también, ¿por qué me estoy sintiendo agredido? ¿Por qué está pasando? ¿No? Hay un fenómeno que se conoce como víctima provocadora, y solo es el nombre porque ninguna víctima merece ni provoca que la agredan, pero son estas víctimas que son disruptivas, que son el niño que tiene TDAH y está moviendo el pie y le mueve la silla al compañero de adelante, ¿no? O que no se puede quedar quieto, o que no se puede quedar callado, porque tiene una condición. Y estas víctimas desesperan a los demás, ¿no? Pero ahí entra, ¿por qué no todos lo agreden? O sea, tiene que haber esta confluencia de quien es intolerante, quien no fue enseñado a que hay muchas personas con diferentes formas de gestionar la vida y que todas están bien, ¿no? O sea, que todas merecen tener la oportunidad de ser. Entonces, sí debe haber un ejercicio de reflexión que estoy haciendo, pero no para culparte, sino para entender que no es tu culpa, al contrario, o sea, que sí, a lo mejor que no es que yo por moreno merezco, pero me tocó ser el más moreno del salón y hay un fulano o fulana que no tolera eso.
pero si hubiera alguien más moreno que yo me fuera salvando. ¿Sí me explico? O sea, no es personal, no es contra Catalino Tongualdes o contra Alexia Almada, sino es contra un papel que te está tocando. Y desprenderte de este o despersonalizar el ataque es el primer paso para que tú no acuses recibo en esa agresión. No sé si me logro explicar. Pues no es lo mismo que yo agreda a Alexia Almada porque es Alexia Almada, a que yo agreda a Alexia Almada porque es la que más participa en un salón de clases. Yo me pregunto también si el Estado o el sistema de salud, de protección, tiene suficientes elementos, el conocimiento está, pero los elementos preparados para sensibilizar a la sociedad son suficientes, si hay suficientes trabajadores sociales, maestros capacitados, si hay una campaña idónea para combatir este problema. ¿Qué tan alejados estamos de llegar a eso? Actualmente solo hay un programa que es el programa federal, que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que no está exactamente orientado a combatir el bullying, sino está orientado a generar entornos de sana convivencia. O sea, es el enfoque nuevo, ¿no? No hacemos reglamentos, hacemos acuerdos de convivencia. No, esa es la perspectiva actual. Pero este programa está basado en un programa que se llama Kiva, que es un programa finlandés que sí está orientado en combatir el fenómeno del bullying. Pero este programa finlandés en Finlandia, donde surge, parte de la educación a los maestros sobre el fenómeno, de la educación jurídica de los maestros, y parte también tiene una parte de prevención, de prevención y de intervención, enfocados en los testigos, en el poder que los testigos tienen para validar al agresor y también para, en su caso, por su acción u omisión, tener injerencia en el destino del agredido. En cambio, aquí en México se quedan nada más con la parte preventiva, no hay parte interventiva, no hay parte de capacitación a los maestros. Y para responder a tu pregunta como en números, bueno, no en números, pero en datos, el programa en el 2021 sale de los programas prioritarios para el Estado, sale del presupuesto de egresos de la Federación, sale del Plan Nacional de Desarrollo, y entonces la oficina o la coordinación del Programa Nacional de Convivencia Escolar en Baja California Sur, y imagino que en todas, le retiran el recurso y le queda solamente el recurso estatal operativo para tener las oficinas abiertas, pero ya no tienen recursos para la capacitación ni para la reedición o el rediseño de nuevos materiales, y solamente son 4 personas, la titular y tres trabajadores. ¿Tú crees que para el Estado y para el número de... Aquí en la ciudad tenemos 157 primarias, nada más. Entonces, ¿tú crees que alcanzan ellos a cumplir lo que deberían estar haciendo? O sea, es humanamente imposible, pues. Sí. Es un problema de perspectiva, y tú ves los debates del Congreso y este año pasado, en el 2022, hubieron 3 propuestas para rigidizar, bueno, para endurecer las campañas, pero se quedan como puntos de acuerdo, se quedan como iniciativas porque no hay recursos, pues, asignados al programa. Entonces, se tiene que partir desde el trabajo legislativo, porque sí, o sea, pueden meter 1000 iniciativas, pero si los mismos, ahí está esta contradicción, si los mismos legisladores no le asignan un presupuesto, pues se quedan en buenas intenciones nada más. Bastante triste este dato. De alguna manera sospechamos que la situación es muy desventajosa para las personas, para las comunidades que quieran combatir el bullying, si no se tiene este apoyo estatal, y las organizaciones privadas tendrán alguna posibilidad de lograr algún cambio. Hay algunas asociaciones que estén dedicadas a
a solicitar permisos en las escuelas, en los centros de desarrollo comunitario, en las bibliotecas, para llevar a cabo una campaña que nos ayude a salir de esto? Pues hasta donde yo tengo conocimiento, nosotros somos la única organización que trabaja temas de violencia escolar y de bullying en el estado. También trabaja CIPINA, trabaja PREDEL, que es la Oficina de Prevención del Delito, y también trabaja la Procuraduría. Pero ellos se enfocan, pues cada uno en su área, y algo, yo no he visto sus pláticas, yo no he visto sus conferencias, pero lo que sé, porque me lo han dicho los mismos maestros, no una, ni dos, ni tres veces, es que cuando ya termino de hacer mi trabajo, de dar la plática, me dicen, es que está muy padre porque aquí han venido tal, y les hablan de sus derechos y de que no se dejen, pero no les dicen de sus responsabilidades. Entonces, lo que nosotros hacemos es sensibilizar sobre el fenómeno, decirles las formas en que se ven, porque una cosa es decir, sí, es que un alumno agrede a otro, pero eso como que expresa que hay una agresión física, porque eso es lo que la mayor parte de nosotros entendemos por agresión, ¿no? Golpes o jaloneos o insultos. Pero en realidad también en la plática se habla de cómo el excluir a alguien, o cómo el hacerle caras cada vez que participa, o cómo el meterse con su aspecto, o el hacer estas bromas que después no son bromas, todas esas formas. Y posteriormente se les habla de que si bien el bullying no es un delito, las conductas que se dan pueden ser un delito. También se les habla de que ciertamente son menores de edad, pero que a partir de los 12 ya tienen que enfrentar procesos penales si acometen un delito. ¿De los 12? A partir de los 12. De los 12 a los 14, si cometen un delito, ya se les puede procesar, no se les puede recluir. Se les puede poner una tobillera electrónica para que no salgan de su casa, dependiendo del delito. Se les puede mandar a psicoeducación, se les puede prohibir acercarse, hay una serie de medidas cautelares, pero no se les y una multa, por supuesto, pero no se les puede recluir. De los 14 a los 16 ya pueden enfrentar su proceso en reclusión, y puede ser hasta 3 años, y de los 16 a los 18, dependiendo del delito, puede ser entre 5, hasta 5, y en algunos casos 8 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque tengan un día antes de cumplir los 18, todavía son juzgados como menores, pero se pueden quedar hasta los 25 años, por ejemplo, 26 años, 23 años recluidos. Algo que no se dice es que estos menores que pasan procesos en el centro de internamiento, aquí conocido como el tutelar, no tienen antecedentes penales. O sea, al final, aunque sean recluidos y determinados culpables y recluidos, no tienen antecedentes penales. O sea, necesita, y también, por ejemplo, hay una ley anti-bullying en el Estado, pero no menciona ninguna sanción para el agresor, ni para los padres de los agresores. Entonces, pues son leyes sin dientes, pues está bien si te reconocemos como infractor, pero pues ahí se queda, ¿no? Te portaste mal y punto. Qué mal chico eres. Exacto, y me imagino que si no hay tampoco una sanción para las escuelas o los profesores que de pronto, Katy, son omisos, ¿no? O sea, están viendo que las cosas están pasando y son omisos, ¿no? Así como, que los chamacos se arreglen entre ellos. Me imagino, habrás oído tú mucho esas de, los chamacos que se arreglen entre ellos porque ahorita están peleando y mañana están contentos, ¿no? Y mamá, fulanito me pegó, fulanito me insultó, pues, ¿para qué no te defiendes? Y la cosa queda, pues, ahí un poco suelta, ¿no? Sin ninguna profundización sobre por qué se está produciendo ese fenómeno de violencia. A mí me gustaría mucho, Katy, porque hay una cuestión que tiene que ver con la precisión de los conceptos, que es algo que tú estás trabajando con mucha fuerza ahí en tu proyecto de investigación, porque creo que una de las
cuestiones que hace que las cosas no cobren la importancia que deberían tener, es porque no se les da el sentido que es el adecuado, ¿no? Hablando un poco de semiótica, ¿no? Es decir, cuando cualquier cosa es bullying, nada es bullying, ¿no? Si todo es bullying, entonces nada es bullying. Y entonces creo que durante un tiempo, y a mí me parece muy importante este proyecto tuyo justamente por eso, porque creo que que en los últimos años se ha frivolizado mucho el concepto de bullying. Todo el mundo hace bullying. Yo le hago bullying a mi marido y él a mí. Y hasta por ahí decía un compañero, un amigo, decía, es que en México no se debería llamar bullying, se debería llamar pigging, porque te agarran de su puerquito, ¿no? Ese tipo de cosas, o hablar como de esta cuestión, pues eso, ¿no? De frivolizar, de que entonces no pase nada, porque todo está ahí en la frivolidad absoluta, y entonces creo que eso es algo que detiene los procesos de transformación, ¿no? En la sociedad, porque entonces, pues como este fenómeno de la generación de cristal, esto que ahorita comentábamos fuera del aire, y soporten, ¿no? Que viene de alguien muy dolido, pero que se ha convertido en una cosa que ya está muy mal que digas soporta lo que yo soy. Entonces se vuelve como ahí una cosa muy extraña cuando los conceptos se frivolizan, Katy. Fíjate, mira, para hablar de bullying tendremos que cumplir con 5 criterios, ¿sí? Tienen que ser acciones u omisiones intencionales, dañinas, que se prolongan o se repiten en el tiempo, que se da entre pares, entre estudiantes, y que hay un desbalance de poder o de fuerza que lleva a que quien es agredido no puede defenderse, no puede salir de esa situación por sí mismo. Por lo tanto, lo que nos hacen los hermanos o los primos podría constituir violencia intrafamiliar, pero no bullying, porque no están en un entorno, no son estudiantes, no son pares estudiantes. Lo que un maestro, la violencia que ejercen los maestros hacia los alumnos, o al revés, que cada vez va siendo más común, se llama maltrato escolar, no se llama bullying. Lo que nos hacen los compañeros de trabajo se llama acoso laboral o se llama mobbing, es decir, en inglés, pero no es bullying. Y lo que nos hacen pues los amigos pues serán, perdón por la palabra, fregaderas, pero no es bullying. Entonces, tenemos que aprender, bueno, no tenemos, pero sería muy beneficioso que las personas identificaran el fenómeno, porque como a mí me gusta plantear, las consecuencias psicoemocionales para la víctima se equiparan a los síntomas de estrés postraumático que vive alguien que ha tenido una agresión sexual. Y de fuerte, o sea, cuadros de ansiedad, ideación suicida. El bullying es la primera causa de suicidio infantil y juvenil no relacionado con la salud mental. O sea, la primera causa social de bullying, digo, de suicidio infantil y juvenil, es el bullying escolar. Entonces, es un fenómeno fuerte que está cobrando la vida cada vez de más personas. No es un problema menor. 7 de cada 10 estudiantes de educación básica en México son víctimas de violencia en la escuela. Y 1 de cada 3 son víctimas o han sido víctimas específicamente de bullying. Si tú lo quieres visualizar, o sea, 1 de cada 3 niño, niña o adolescente que tú conoces ha sido víctima de bullying. Qué fuerte, porque viene esto, o sea, se está exigiendo, hay una distorsión desde mi punto de vista, hay una distorsión de la violencia en la que estamos enseñando a los niños a ser resilientes, y quien no puede soportar y quien no puede ser resiliente es el culpable de lo que le está pasando. Se me hace a mí como sin sentido, pues. Es que él no aguanta. Es que tienes que aguantar porque así es la vida. Oye, pues me están machacando la existencia todos los días, más de una vez al día, diciéndome que no soy suficiente, diciéndome que no puedo encajar, diciéndome que soy
mal individuo por mis características o mis condiciones, porque además el bullying no se da por atributos negativos. El bullying se le hace a las personas que participan, que son comprometidos con la escuela. Ahí tenemos el ejemplo de Lisa Simpson, por ejemplo. ¿No? Te decía hace rato, yo tengo una colaboradora en mi estudio que le hacen bullying porque es norteamericana y está en una escuela pública. Y ahí la teoría o todas estas creencias se podrían decir, pero si lo ser rubio es vivir en el privilegio. Depende de dónde estés. Depende de dónde estés. Exacto. Entonces, ahorita que comentabas esto de cómo las secuelas o las consecuencias del bullying pueden equipararse a los efectos que produce en una persona una violación, una agresión sexual, creo entender o quiero entender contigo que estamos hablando entonces de una serie de traumas, ¿no? De situaciones y que tienen que ver básicamente, si seguimos la línea de la violación, con no te hago bullying ni siquiera, a ver si tú me orientas, ni siquiera porque tú seas rubio, gordo, chaparro, alto, sino porque encontré que tengo un poder que puedo ejercer sobre ti. Exacto. A mí me dicen con frecuencia, es que a mí me hacían bullying, por ejemplo, ¿no? Pero yo le puse un fregadazo y se acabó. Entonces no es bullying, porque te pudiste defender, porque le quitas, o sea, recuperaste tu poder, ¿sí? No de la mejor manera o lo que tú quieras, yo no estoy fomentando ni diciendo que esa sea la manera, pero si tú pudiste resolver la situación, entonces no es bullying. Estamos hablando de bullying cuando hay una sistematización o una violencia clientelar con alguien con quien yo tengo el poder de estar sacudiendo su bienestar, de estar quitándole cualquier cuota de poder de esa persona, incluso sobre sí mismo. Porque uno de los primeros efectos que genera el bullying es la confusión, no entender. O sea, ¿por qué si yo con mis primos me llevo bien? ¿Por qué yo en la primaria me iba bien? ¿Por qué si yo ahora aquí en este conjunto de personas no soy suficiente? Soy una persona negativa, me están señalando todo el tiempo. O sea, es un golpe a la autoestima tan fuerte porque no eres suficiente, te están diciendo que no alcanzas. Y no importa qué hagas, por ejemplo, ay, es que siempre viene bien greñuda, ay, es la greñuda, y entonces te peinas, uy, ya viene peinada, quién sabe qué va a hacer, a lo mejor se va a ir con un fulano, está coqueteando al pro, o sea, no es lo que hagas. A mí me gusta mucho hacer que las personas cuando ven las pláticas reflexionen también de qué se trata, de qué se está tratando, que lo racionalicen. No es lo mismo que me hagan bullying porque soy la más morena, a que me hagan bullying porque alguien se quiere hacer el chistoso y yo le quedo como la víctima fácil. No es lo mismo que me hagan bullying porque yo tengo un problema con esa persona y yo soy más débil. O sea, que hay un encono entre las dos partes. No es lo mismo que sea porque alguien quiere ser el malote de la escuela, porque entonces podemos despersonalizar el fenómeno, la agresión. No es a mí, sino es a la que fue más ñoña del salón. Si hubiera habido alguien más ñoño, si hubiera habido alguien más alto, si hubiera habido alguien más flaco, esa persona recibiría la violencia. Me tocó, no es lo mismo, no es contra Catalino Tongualdes, es contra un rol que me tocó. Y entonces lo puedes un poco despersonalizar y decir, es que no es que yo sea insuficiente, es que este canalla está buscando a quien joder. Exacto. Justo ahorita que decías esto de cómo digamos, el agresor está buscando a quién molestar, a quién horadar de alguna manera, o sea, herir, ¿no? Ahí constantemente me quedo pensando, porque a mí una de las cosas que me parece más interesante, de las cosas que me parecen más interesantes de tu trabajo, es esta cuestión en donde el fenómeno, digamos, aunque sí hay un agresor y una víctima, al menos eso entendí, si no, sácame de mi confusión, sí hay un asunto de ida y vuelta, es decir,
también el agresor está inmerso en una situación a lo mejor social, familiar, se da mucho que fuiste víctima de bullying en la secundaria y en la prepa te vuelves un agresor súper violento, ¿no? Es un fenómeno. Yo no lo entendía hasta que empecé a hacer el doctorado, pero yo sufrí bullying en la primaria y cuando entré a la secundaria, porque yo entré muy pequeña en la primaria, cuando entré a la secundaria tenía 10 años y todavía seguía siendo víctima de bullying. Cuando entré a segundo año me empecé a juntar con una bolita de los más rebelditos y además me puse ya a medir unos 70 cuando estaba en segundo de secundaria, pues ya mi vida cambió, ¿no? Entonces yo empecé a hacer bullying, pero fíjate cómo hacía yo bullying. Yo jamás le levanté el puño a nadie. Mi poder estaba había una chiquilla, a mí siempre me han gustado mucho las cuestiones de papelerías lindas, ¿no? Así que Hello Kitty, que stickers y esas plumitas y así. Y esta chica siempre tenía lo más bonito. Entonces yo decía que ella se creía mucho. Ahí viene un proceso de envidia, fíjate, ¿eh? Entonces yo decía que ella se creía mucho. Sí se creía mucho, pero pues yo no soy la policía de creerse de quién se cree mucho o no, ¿no? A mí yo no soy el juez de eso. Pero yo lo que hacía es que soltaba en la escuela el rumor de que le iba a esperar en la salida el viernes. Ni siquiera se lo decía a ella. Ni siquiera tenía que cruzar palabra con ella. Jamás le levanté un puño, pero ella no iba a la escuela los viernes. O sea, fíjate cómo se ejerce ese poder. Un poder que me daba la estatura y me daba mi grupito de amigos con los que me juntaba, que ni siquiera era mío. Sí, porque yo jamás, te digo, hice un ejercicio de golpear a alguien o de nada. Es más, ni siquiera la insultaba, pues. Era eso. La amenaza, ¿no? Era un bullying psicológico muy fuerte. Sí, entonces... No me siento orgullosa para nada, pero me sirve cuando lo cuento para que vean cómo se puede ejercer sin ni siquiera tener contacto con la persona. Y cómo además se utilizan vehículos para ejercer el bullying, porque yo utilizaba a la comunidad para que ella se enterara, porque antes no había WhatsApp ni nada de esas cosas, ni publicarlo en Facebook, no, o sea, utilizas los recursos que tienes para salirte con la tuya. Y el día que era viernes y no llegaba, pues era mi vanagloria, pues era mi momento, ¿no? Decir, ajá, el poder que siento de hacer que alguien modifique su vida por algo que yo dije. ¿Qué cosas? ¿Qué literatura podríamos recomendarle a los jóvenes, a los adolescentes, para que reflexionen un poco sobre el bullying, para que se sientan mejor tal vez con esta literatura o con estas películas, ¿no? Híjole, pues hay un montón. En este momento no me viene a la cabeza más que Foucault, que tiene libros muy interesantes sobre el poder, pero no te podría decir así. Hay muchos textos, hay muchos libros sobre bullying. Hay uno que dice que se llama Me siento invisible, que es de una española que acaba de salir hace como un año y medio. Y es esta reflexión de por qué o cómo es vivir sintiéndote desposeído de cualquier poder que tengas, pues, ¿no? Claro. Y como eso no es un fenómeno social, no es un fenómeno tuyo. Ese libro se me hizo muy, porque lo cuenta una víctima y es eso, es sentirte invisible, porque además, o sea, pasa algo bien curioso. Todos saben que te están violentando. Todos, o sea, ay, si es que a él lo molesta fulanito, o él le hace bullying fulanito. Incluso los maestros lo pueden saber. ¿Cuál es el problema de lo que tú decías antes de estos maestros omisos? El problema es que es muy complejo. Actualmente la Secretaría de Educación Pública ha quitado cualquier posibilidad de ejercer disciplina sobre los chicos. Ya no puedes hacer ningún trato diferenciado con nadie. No los puedes sacar del salón, no los puedes expulsar, no los puedes suspender. Tienen que pasar procesos que sí estén reconocidos y son determinados, que casi siempre tienen que ver con violencias de otro tipo, ¿no? Entonces tú como maestro vives en este temor constante de que alguien te grabe diciendo algo, de que alguien te grabe haciendo justicia,
porque como maestro también te da mucha impotencia de ver que no puedes hacer nada, porque está en riesgo tu trabajo. Y no nada más ese trabajo, sino cómo te arruinaría la vida docente te veas involucrado en un escándalo de que ejerciste tú la violencia, porque tú como comunicóloga lo sabes bien, hay una imagen muy buena donde se ve a alguien que están apuñalando y luego se abre la toma y se ve que en realidad está pasando otra cosa, ¿no? Claro, claro. Pueden fácilmente nada más tomar una parte de ese video y destruirte la vida, no nada más tu vida profesional, sino tu vida personal. Y con los maestros que tú platiques, viven en este temor constante de que ahora los jóvenes están empoderados con un dispositivo que además saben utilizar mejor que uno. Sí, es como la amenaza constante de cualquier cosa que les digas y sacar puede de ser usado en contexto tu contra. El tono en el que hablas y demás. Ahora, Katy, yo sí creo que a la luz de otras investigaciones que hemos visto por ahí, creo, y de otra más, tenemos unas compañeras que están trabajando sobre cuestiones de educación y platicaba, bueno, Lourdes Norzagaray, que ya la tuvimos también aquí en el programa en algún momento y que hablaba sobre la educación, la formación docente, ¿no? La primera formación docente, en donde ella, bueno, propone y sugiere la inclusión de contenidos que tienen que ver con el medio ambiente y tal, pero creo que una de las cuestiones que pasa mucho y que qué bueno que Proyecto Alto al Bullying está llegando a las escuelas y está llegando y demás, porque creo que hay mucha desinformación por parte de los que somos docentes, o sea, no sabemos si nos dicen así nos llevamos, ¿no? Uno dice, ay, ¿qué hago, no? Les dices, en mi clase no, y entonces tienes como esta amenaza de que te van a grabar, de que guara, ¿no? Entonces, creo que es importante que los profesores y profesoras estemos suficientemente no informados, sino capacitados con todas las herramientas que se necesitan para entender el fenómeno, a lo mejor no tanto para tener acciones concretas para evitar una situación, sino para entender el fenómeno de manera sensible, general. Y aquí sí me gustaría a mí mucho, Katy, antes de que se acabe esta entrevista, que nos platicaras un poquito sobre las referencias teóricas de las que tú te estás basando para hacer tu estudio y que a lo mejor ahí sí eventualmente profesores, directores, orientadores escolares, psicólogos pudieran de alguna manera acercarse a esas referencias teóricas, amén de leer tu tesis ahora que salga próximamente, y que puedan ir dándose cuenta también que no pueden obviar una situación, por más que ellos digan así nos llevamos, no sabemos hasta dónde la víctima dice sí, así nos llevamos, porque no quiere recibir más agresión. Eso lo sabemos en casos de violencia familiar y todo esto. La víctima suele decir, sí, no pasa nada, aquí todo está muy bien. Perdono. Exacto. Hay un momento, un ejemplo que siempre me gusta poner cuando platico como Proyecto Alto al Bullying, que es que hizo muy famoso Franco Escamilla, ¿no? Es que antes al gordo le decíamos la gorda y no se ofendía. ¿Estás seguro que no se ofendía o tenía miedo de la reacción que iban a hacer los demás cuando tú dijeras, hey, sí me ofendo? Momento, ¿no? Uno, pues ya no vas a pertenecer por llorón. Y dos, pues la sarta de cosas que te iban a decir, ¿no? Ya está llorando el coche, vamos a hacerlo tocino, tal. Desencadenaría un montón de nuevas agresiones. Entonces, o sea, cada quien tiene que ser consciente de que lo que dice tiene un efecto y cuál es el efecto. O sea, que tenemos una responsabilidad de que no porque no te diga nada a alguien está bien. Esa es una cosa, ¿no? ¿Qué pueden leer? Hay un autor que es el padre de la investigación sobre bullying, falleció en en el 2019 apenas, en diciembre, que es Dan Olworth. Es un investigador noruego que fue quien descubrió, quien identificó el fenómeno en Noruega en 1970
Él era un psicólogo educativo y en Bergen, en la ciudad donde él vivía, hubo en una semana el suicidio de 3 adolescentes. Entonces a él se le hizo interesante investigar qué había detrás de esos suicidios y fue y conoció sus historias y se dio cuenta que en los tres casos había habido violencia en la institución educativa hacia las víctimas, ¿no? Hacia quienes se habían quitado la vida. Y entonces identificó el fenómeno. Él y tiene un montón de textos en español y en inglés, y obviamente en noruego, pero yo nada más he leído en español y en inglés. Tiene una fundación que opera en Estados Unidos y creo que en 14 países, que se llama Always Anti-Bullying, Programa Anti-Bullying de Always en español. Entonces, él es otro de los teóricos que también tiene un montón de investigaciones y además hace análisis de cómo han funcionado los programas. Se llama Peter Smith, él es un inglés, y tiene textos muy accesibles donde te describe el fenómeno, las particularidades, hace un resumen de los 30 años de estudio. Always tiene estudios longitudinales que han seguido, que empezaron en 1973 y siguen, o sea, porque dan seguimiento a las generaciones, o sea, es un estudio longitudinal muy interesante. Y en español tenemos a las dos Rosarios, que son de España. Tenemos a Rosario del Rey y Rosario Ortega. Ellas son investigadoras de violencias escolares y de bullying, que ellas están vigentes y las puedes contactar, son muy accesibles, les puedes escribir, tienen un montón de materiales. Esos son mis 4 fuentes más sólidas en cuanto al fenómeno del bullying, porque tienen investigaciones muy interesantes. Ellos cuatro han desarrollado sus propios programas. En el caso de Rosario, de Ortega y del Rey, tienen el programa Andave y SABE, que son Andalucía contra la violencia escolar, y SABE, que es Sevilla contra la violencia escolar. Y en el caso del inglés, de Smith, tiene el Don't Suffer in Silence, no sufras en silencio. Katy, pues antes de que se nos acabe el tiempo, ¿alguna reflexión final que quieras dejar para este programa? Que hay medios legales para hacerle frente, que no tenemos nadie por qué permitir esta forma de violencia y que lo más importante es que como docentes nos capacitemos en nuestras responsabilidades, pero también en nuestras posibilidades de defensa. Es algo que en los talleres que hacemos de capacitación docente, no nada más es las estrategias, como tú decías, sino es el poder estar protegidos y saber que la ley también nos protege cuando decidamos actuar, o sea que hay formas de actuar de manera segura. Eso es importante, y también para los padres, que si en la escuela no te hacen caso, te acerques a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no te cobran, no necesitas un abogado y ellos te van a orientar sobre qué hacer. Y puedes decir, los derechos humanos son derechos suaves, pero las determinaciones, las recomendaciones que hace la comisión a la institución son obligatorias, son de cumplimiento obligatorio. Entonces no tengan miedo de denunciar. Ese puede ser, y acercarse a la Secretaría. La Secretaría de Educación tiene el órgano de control interno, en donde tú puedes ir a poner una denuncia también. ¿Y dónde te podemos encontrar como para consultorías? Sabemos que das conferencias, pláticas y demás. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Escuelas, asociaciones? Pues en Proyecto Alto al Bullying tenemos nuestro website, tenemos nuestra página en internet que es katyoton.org. Así nos pueden encontrar, por ahí nos pueden contactar. También estamos en redes sociales, en Facebook como Proyecto Alto al Bullying, en TikTok también, y en Instagram como Proyecto Alto al Bullying. Nosotros, cuando se acercan personas a pedirnos ayuda o consejería, los orientamos de qué hacer, pero también podemos ir a su escuela, intervenir por medio de pláticas o ya por medio de mediaciones, las situaciones de bullying, o también por capacitación docente para que
el personal sepa qué hacer ante esas situaciones. Entonces, no tenemos un costo, lo hacemos con mucho gusto y estamos a la disposición de quien esté pasando por este terrible. Te cuento algo bien padre. Hace unos días se nos acercó una madre de familia con la preocupación de que su hijo estaba ejerciendo o podría estar ejerciendo bullying. Entonces eso me encantó porque ya hay una conciencia por parte del padre de decir, mi hijo se está convirtiendo en alguien violento, ¿qué puedo hacer? Claro, y claro. Eso sería el primer paso. O sea, si los padres abrieran, yo siempre les digo, si te están reportando a tu hijo porque agrede, tal vez no cree, pero escucha y observa, porque a lo mejor, o sea, ningún maestro, ningún director te va a querer llamar nada más para inculpar y para invertirte. Claro. No siempre, pues, no siempre. Se puede dar, pero no siempre, porque los maestros y los directores tienen muchas cosas que hacer, lo que menos quieren es tener padres ahí que además saben, van a defender a su hijo y van a pasar un momento tenso. Claro. Escucha y pon atención, porque puede ser una forma, 1 de cada 6 agresores va a tener un episodio delincuencial en su vida. Para que veas qué fuerte. Pues muchísimas gracias, Katy, gracias por habernos acompañado esta mañana en la tertulia. Súper, no solo interesante, sino importante que estés haciendo este estudio. Te agradecemos mucho, Luis Fernando. Estamos aquí muy pendientes de estar atentos a lo que pase en Alto al Bullying y bueno, pues esperamos pronto volverte a tener en este espacio. Para presentar la tesis. Exactamente, para presentar tu libro. Muchas gracias, Katy. Vamos a ir gracias a ustedes, gracias Luis Fernando, gracias a Letze. Ha sido un placer, como siempre, conversar con ustedes. Y gracias a la audiencia que esperemos que compartan esta información. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa aquí rápidamente en la tertulia. No se vaya, ya está por ahí en la antesala nuestra asesora de movilidad, Cristina Ortuño. Vamos a la pausa y regresamos súper rápido. No se vayan, no se vayan. Bienvenidos, amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de la tertulia,
el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu.
Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en la tertulia. Pues allá el maestro Luis Fernando tuvo que irse porque tenía trabajo, pero aquí estoy yo y aquí está Cristina Ortuño, nuestra asesora de movilidad. Buenos días, Cristina. Muy buenos días. ¿Qué clase de persona es Fernando que trabaja en domingo? ¿Qué le pasa? ¡Auch! Creo que me mordí la lengua. ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo a todos y a todas. Qué gusto verles. Pues aquí empezando el domingo tejiendo collares, y escuchando acerca del bullying. Qué interesante y qué importante tema. Como bien decías, tenemos que informarnos porque efectivamente no basta con decir, ay, los chamacos de ahora ya no aguantan nada. No, señores, tenemos que ser más responsables como padres, responsables que no culpables, pero tanto como padres de familia como docentes que vemos, y creo que no basta el consabido, yo lo viví, sobreviví, mírame, soy un hombre de bien, soy una mujer completa. No, ya no, creo que eso es una irresponsabilidad, pero es muy común escuchar ese tipo de argumentos, y es triste porque, pues, a ver, hay quienes... hay personas, estoy tratando de corregirme porque la verdad es que sí te hago caso y te escucho, creo que existimos personas que sí quisiéramos incidir de una manera positiva, y el problema es que a veces, en ocasiones no sabemos cómo, y es un constante, un continuo topar con pared, porque renunciar a una historia y a una experiencia y no sé, tratar de quitarle validez a eso es sumamente difícil. Nos enseñaron, sobre todo el pueblo mexicano, decía el otro día mi hijo, y creo que decía bien, los mexicanos amamos la sufridera, como que nos empieza a doler un poquito y vamos aguantando, y hasta que ya es de infarto vas al doctor, ¿no? Por ejemplo, y somos muy hay que sufrir para merecer, ¿no? Y esto me hace, lo que no te mata te hace más fuerte, y si no duele no sirve. Y realmente creo que culturalmente sí es muy acusada esta conducta, está muy latente en nosotros, y esto pues le da poder a algunos, ¿no? Y era un poquito lo que decía esta señorita Otón cuasi doctora, perdón, pues de que siempre habrá alguien que nomás porque puede, o sea, ni siquiera es porque le debas nada o tenga realmente algo en contra, sino porque puede. Y desde ese privilegio, desde esa suerte, desde esa fuerza, abusar de otros. Y van a decir, bueno, ¿y esta qué? Sí, ¿qué tiene que ver con su tema? Pero es que en realidad creo que tiene que ver mucho. Ahorita que estaba volviendo a armar un collarcito, pensaba en lo difícil que es tener paciencia. Y eso se nos da mucho en la calle, pues. Entonces ya entendí, por ejemplo, que de docente a alumno no es bullying, también un señalamiento que tú me haces la semana pasada y muy importante, pero sí a veces abusamos de nuestros privilegios. A mí me gusta pensar que por ignorancia, me gusta pensar que desde la desinformación tomamos decisiones o tenemos actitudes que no serían propiamente por molestar a otros o por abusar, pero sí lo hacemos ya en la práctica, y que es vital, como decía la doctora Otón, que es vital que reconozcamos esas conductas, así tanto como el típico, no sé, apúrate, que le dices cuando vas en tu carro, y lo dice, o sea, uno lo llega a decir, oye, es que se tardó tanto en cruzar la calle, porque la gente camina a diferentes ritmos. Y entonces, si el peatón cuando le das el paso no se apura lo que tú quieres que se apure, ya te pone de malas, pues paciencia, ¿no? Y a tejer collarcitos, y a tejer, y a agarrar ese crochet, y salga más temprano de su casa, porque, pues, cuando vas en la calle, cuando estás en la calle tú, en un carro que llevas ese privilegio, esa suerte, esa tranquilidad, le quieres exigir al más vulnerable, y eso es algo también que tenemos muy introyectado. Entonces creo que a lo mejor no son temas directamente relacionados,
Pero lo que yo estaba pensando mientras oía la charla anterior, la entrevista, que me pareció muy interesante y muy valiosa, es que preguntaba a Fernando qué instituciones o qué organizaciones, qué onda la sociedad civil ahí, que si la institucionalidad no está siendo suficiente, que bueno, se entiende, los presupuestos y demás, la sociedad civil organizada, ¿qué está haciendo? Y es lo que uno suele preguntarse, pero pues es que las organizaciones de la sociedad civil, pues no sé en el caso de esta acerca del bullying, pero pues sabemos otras que tocamos de oído y actuamos, accionamos con pura fuerza de voluntad y amor, amor a los problemas. Entonces, pues también esas cuestiones de falta de presupuesto se traducen en que, pues, es que no podemos. Pero lo que sí podemos es que cada quien en su casa dé un buen ejemplo. Y suena a lo mejor muy cursi o muy, no sé, pero en realidad, de qué, ya pensándolo en, o sea, yo estoy tratando de traducirlo pues a mi entender, ¿de qué serviría que las instituciones estuvieran al 100, así todo muy al tiro y hay presupuesto, programas, etcétera? Y la sociedad civil organizada hace y propone y divulga. Si usted como padre, como madre de familia en casa le da un ejemplo de superioridad y de abuso y o sea, si no damos un buen ejemplo a nuestros hijos, y ahí es donde, ni modo, suena muy a Paulo Coelho, ¿no? Pero los discursos son enanos, los ejemplos son gigantes. Entonces, si yo continuamente, que lo he comentado muchas veces acá, si yo tengo que andar sorteando cuando me voy en bici al trabajo con padres de familia apurados a los que no les importa mi seguridad, que soy más vulnerable yo en mi bici que ellos en el carro. Eso es lo que sus hijos ven y es lo que aprenden. O sea, el de la bici vale menos, el de la bici no importa. Entonces, estoy hablando de lo que me ha tocado vivir y yo creo que así podríamos ir viendo en un montón de ámbitos, en un montón de aspectos, esas decisiones, y no estoy hablando de la esencia de las personas, sino de las decisiones que tomamos y de las conductas que tenemos y de las actitudes pues que vienen asociadas, ¿no? De diferenciar, de menospreciar, de abusar de un privilegio en un momento determinado, y eso los chicos, las chicas de la edad que sean, pues lo entienden. Bueno, a lo mejor no hay un proceso de razonamiento allí, de racionalizarlo, de elaboración acá, de un discurso, de una cuestión profunda, pero mono ve, mono hace. Y la verdad yo me acuerdo un video muy bonito que vi hace mucho tiempo mientras escuchaba la entrevista estuve recordando pues videos y cosas y películas y tal, y había un video muy bonito en donde era muy cortito y era de un país europeo, no me acuerdo dónde, pero era una papá y una hija, o un papá y un hijo, o una mamá y un hijo, así como en diferentes escenitas muy cortas, pero si la mamá estaba fumando, el niño estaba fumando, y si el papá golpeaba una pared, el niño enseguida golpeaba la pared, y el papá gritándole a la mamá, y el niño hace como obviamente de una manera muy exagerada, pero muy gráficamente te demostraba cómo, pues, ¿qué van a aprender los niños y lo que ven en su casa? Porque se normaliza, porque pues si lo hace papá, si lo hace mamá, pues debe ser eso lo correcto, ¿no? Y es con lo que crecemos. ¿Y cuántos de nosotros, y ya para ir cambiándome de canal, pero es que me parece muy interesante y yo tengo esa tendencia, no sé si buena o mala, no me gusta buscarle una catalogación, una categorización así de maniquea, pero no puedo evitar como que siempre traer agua a mi molino y encontrar paralelismos, pues porque creo que a final de cuentas, pues somos arrieros, somos y en el camino andamos, ¿no? Y como somos dentro de casa, eventualmente y en ocasiones, pues también somos hacia afuera, ¿no? Entonces, estas conductas que tenemos en nuestra vida cotidiana, pero luego las traducimos en nuestro trato hacia los demás. Y no siempre, porque ahorita me voy a acordar de otra cosa antes de que se me olvide, porque hablando de instituciones, ya pues tú sabes, ustedes saben, trabajo en media superior y allí nos han ido a dar charlas de la dirección, es la Dirección Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana, así se llama, es un nombre así largote, grandote, pero atienden un montón de asuntos, entre ellos el bullying, y fueron recientemente a mi plantel a dar charlas acerca de violencia digital, con este lema que también me parece importantísimo porque mucho del bullying que se genera entre los chavos es en línea.
O sea, las publicaciones, los comentarios, esos grupos de WhatsApp, o sea, todo este asunto creo que sí está muy, muy íntimamente relacionado. Ellos nos fueron a dar esta charla y siempre al final de la charla dan información de a qué números, en qué instituciones, qué páginas se pueden consultar. Entonces yo creo que así como pues esta charla que se dio en mi plantel fue gestionada precisamente por unos alumnos, y eso es algo muy bonito, y ahí sí es una medalla que sí me voy a colgar, como de que no, porque yo tengo en mi programa la comisión de enseñarles a los chicos a hacer una carta petición. Pero entonces, pues, no sé, en lugar de decirles yo, escribe tal cosa, yo los pongo en equipo y les digo, ustedes reflexionen y piensen qué necesitan, qué les falta, qué les gustaría solicitar, y ya buscamos a quién. Y un equipo pensó en violencia digital y me preguntó, ¿y esto dónde, profe? Y pues como yo pues soy movidita, ¿verdad? Y conozco mucha gente, pues yo les conseguí un correo electrónico. Toda la gestión la hicieron ellos y vinieron, o sea, hicieron su carta, la mandaron por correo electrónico y se tradujo en que vinieran estas personas a dar 2 charlas. Y bueno, ya concretando, está muy interesante. Uno como adulto, y aquí es la parte en donde sí voy a poner un dedo en una llaga. Los profes, no todos, claro, pero somos muy dados, ay, ya van a llevar a los chamacos a una plática. Ok, yo me espero afuera. O sea, llevan al grupo y se da también cuando las funciones de teatro, que, sí, ya que vean la obra y yo me espero afuera platicando con mi compa, echando el cafecito. No, señores, creo que como una responsabilidad que deberíamos de verdad hacer nuestra, un compromiso con nuestros alumnos para tener los mismos referentes, simplemente para tener tema de conversación. Si quieres, no reflexionamos, no profundizamos, pero oye, ¿qué fue lo que viste y qué te pareció lo que viste? Ay, no me gustó, no lo oí, no lo entendí. Bueno, pues entonces eso en casa lo puedes recuperar, pero bailando en una pata, ¿no? Y hasta si no estuvo padre, puedes recuperar. Pues miren, así no se hace. ¿Cómo si se hace? O sea, creo que siempre hasta de lo que no te gustó, hasta de lo que no salió tan bien, puedes agarrar tema de recuperación con los chicos. Entonces, bueno, el punto es que si es de perros maltratados, si es del vecino que toca la música muy fuerte, si es de estas cuestiones tan cotidianas que de repente no todo puede atender o no todo atiende tan rápido el 911, pero además el apellido de la dirección esta de Comparticipación Ciudadana a mí me parece muy interesante porque sí somos muy como sociedad, pues, ¿no? Somos muy de señalar los problemas, señalar las situaciones, pero pues querer que otro venga y haga y resuelva. Y pues bueno, sí, las instituciones tienen esta obligación, no es algo que podamos soslayar, pero pues también nosotros podemos hacer cosas. Solicitar la charla, pues ya estás haciendo cosas, ¿no? Eso es al menos algo que yo les comparto mucho a mis pequeñuelos. Ay, mis pequeñuelos son 20 centímetros más altos que yo, pero pero bueno, esto me parece que es muy importante que sepamos que no es, por un lado, no es nada más resignarnos a que las cosas no estén bien, tanto para el bullying como para la movilidad, como para cualquier asunto. No es en, ay, ya, pobre de mí, moriré así de triste, o nada más quejarnos en Facebook, ¿no? Y estar, como decimos, muy paseñamente nomás echándole a la gente y a las instituciones y quejándonos de todo y de todos. Pues también participar, proponer, exigir. Una última, antes de que se me vaya el avión, de esa charla, y una recomendación, porque yo veo que aquí leen y ven videos y series y todo. Yo les recomiendo mucho en YouTube, seguro lo encuentran rápido y fácil, un video, yo creo que ya es viejo y choteadísimo, pero yo lo acabo de ver este mes pasado y a mí me pareció muy ilustrativo en este tema, que se llama El sándwich de Mariana. Se los recomiendo muchísimo porque explica justo todo esto que ya de lo que estuviste hablando tú con la doctora Otón, de dónde salen los bullies, perdón, porque sí es verdad y yo estoy muy de acuerdo, hay que atenderlo y hay que ver y cuidar a la víctima y orientarlo, pero el tema de quién ejerce, creo que es súper importante, es vital, porque pues no sabemos tampoco podemos entender muchas veces por qué alguien puede estar a gusto solamente molestando a otros. Eso yo creo que también lleva implícito una carga emocional y no sé, de una serie de disfunciones que se me ocurren que puedan existir, que pues creo que también es importante atender. Y no voy a victimizar al mañoso y al abusivo, pues, porque no, que
bonito sería darle 2 nalgadas y que las cosas cambiaran, pero es que no van a cambiar así. Entonces creo que también tendríamos que atender a los problemas estos sistémicos y de raíz. Y otra cosa, antes de que se me olvide, porque esto es maravilloso, genial, y estoy muy feliz esta semana, que tiene que ver con bullying y que tiene que ver con movilidad y que tiene que ver con todo, con la vida misma. Esta semana habemos, así sí se dice, eso es latín, ya sé, habemos presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo cual celebro muchísimo en pies, cabeza y corazón. Conste, hay papeles, hay documentos que lo avalan así. Desde la postulación le brindamos nuestro apoyo, nuestro humilde apoyo, pero porque era el apoyo así entre muchísimas otras organizaciones, era un mamotreto enorme, de instituciones, de personas, de independientes, de organizaciones, no instituciones, no, pero sí organizaciones, brindándole su apoyo, su respaldo a la maestra Charlene Ramos, a quien le mando un fuerte abrazo, un saludo y una felicitación. Y de verdad que no quiero dejar de declarar aquí pública y abiertamente que me tranquiliza mucho, que siento que ahora sí el destino de la Comisión Estatal va a enderezarse y va a dejar de ser, pues con el perdón, ¿verdad? Pero lo que yo llegué a atestiguar en un periodo, en un momento histórico por la caja chica de ciertas personas y luego la agencia de colocación de otras y luego el escenario de otras más, que bueno, no es tampoco tema ni me corresponde, pero sí, fueron años muy tristes, tú lo sabes, un logro y un orgullo enorme poder llegar a ser consejera y ya siendo consejera atestiguar tantas injusticias y tantas irregularidades, la verdad es que sí, pues te queda un muy, muy mal sabor de boca. Y ahorita esta elección es así como, ay, es una institución tan noble y tan maltratada y tan malinterpretada, porque todavía escuchas a muchas personas diciendo, ay, es que nomás defienden delincuentes, es que no sirven para nada, porque los logros y las grandes cosas no se han hecho visibles por lo que sea, pues, pero ya, agua pasada y ni modo. Yo creo que ahora lo importante es ver hacia adelante y estar pendientes y por supuesto y en su momento y cuando sea menester exigirle a la maestra Ramos que accione, que haga, pero yo confío muchísimo en que no será necesario estar así en ese plan tan exigente. Esta semana se va a hacer la selección de los nuevos consejeros y consejeras y espero también pues que se pueda reelegir la consejera Florencia, que es que en el trienio que pasaron realmente no hubo chance de que hicieran gran cosa, y no por falta de ganas, sino por falta de proyectos, porque proyectos había y las circunstancias pues no fueron favorables. El punto, ya, hasta aquí eso ya fue así como entre chismecito y felicitación, pero sí de verdad es mucha la algarabía, y una nota que era de la que quería usar, la semana pasada veíamos estas atribuciones de la Dirección de Gestión Integral de la Ciudad. No me voy ahorita a detener en la cuestión del reglamento, porque en realidad, pues ya vimos, nos falta el meollo del asunto, que es qué onda con los automovilistas, porque sí manejamos muy de la patada. Yo ahorita nada más voy a señalar lo obvio que se nos está olvidando y que a mí me asusta muchísimo, el hecho en sí, pero también la falta no sé, de consecuencias, de resultados que yo veo. La gente no respeta los altos, ya ni de semáforo, y eso es tremendamente preocupante. Entonces, realmente a mí me parece como ocioso tener que buscar el artículo y hablar aquí del artículo en donde dice, no se pase usted el alto, el rojo de semáforo, porque pues es ilegal, porque más allá de todo eso es súper riesgoso y la gente se sigue accidentando, y por qué hablar de esos temas hasta que alguien muere, ¿no? Pero hay otro tema que tiene que ver con el teatro justamente, que es el asunto de la caminabilidad, y ya pues no me quedan tantos minutos para eso, solamente una invitación, una propuesta, una inquietud que me queda justamente a raíz de este montaje maravilloso. No se lo pierda usted el 26 de mayo, llame al Centro Cultural La Paz porque es con reservación. Pues como he estado rolando por ahí, y ahí sí en bici está difícil llevar tanto chunche que anda uno cargando, ¿verdad? Pues yo llego en la camionetita. Y más allá del problema de estacionamiento que es tradicional en el centro, siento que los fines de semana, como se vuelve un bullidero aquello, ¿no? De la gente que sale y los Spring Breakers, que aquí siempre están, pues todo el centro histórico es una cantinota enorme.
Y creo que está muy al margen de la estación del año en la que estemos. Yo creo que sería muy, muy plausible que se quedara como que se institucionalizara o se regulara, que los fines de semana el centro histórico, quiero decir, unas manzanas, que son 3, 4 manzanas, lo que es Catedral, Jardín Velasco, Museo, de ahí para abajo, ¿no? La 16, entre 16 y 5 de mayo, ¿qué te gusta? Ese cuadrante, yo creo que valdría muchísimo la pena plantearnos que fuera peatonal. Y voy a explicar rápidamente por qué. Porque no han atropellado a nadie, pero ¿por qué esperar a que atropellen a alguien? La gente anda, sobre todo con esto que ha pasado últimamente, que las fiestas de fundación y tal, tú ves a la gente así, son cardúmenes de personas y eso está padrísimo porque es una oportunidad linda de que conozcan pues esa zona de la ciudad que está bonita pero es muy estresante manejar por ahí en ciertos horarios. Entonces yo no estoy diciendo que lo dejen así para siempre, ni que sea de todo el día, de toda la noche, pero en ciertos horarios en que los lugares están llenos, en que hay eventos culturales, creo que invitaría muchísimo a la gente a ir, estacionarse tantito lejos, pero caminar y recuperar la posibilidad de caminar el centro. Y no lo digo tan de okis, porque alguna vez que tuve la suerte de estar en Hermosillo hacen eso y es completamente peatonal, una zona choncha, pues, amplia, y tú lo ves lleno de gente. ¿Cuál ha sido, y ya con esto voy cerrando porque el tiempo, pero también porque la reflexión yo la quiero dejar, yo no tengo las respuestas, pero es lo que observo. El principal inconveniente que he visto, que he escuchado, que se le enfrenta a esta inquietud, ¿no? De, oye, ¿por qué no peatonalizamos esta zona y tal? Es que los comerciantes, pues es que la gente cuando camina también come y también bebe y también compra cosas. De hecho, tú no te metes con tu carro a la tienda, salvo que vayas al súper. Entonces, yo creo que como dicen, ¿no? Ese chip de esa manera de pensar de que, primero, es que nomás importan los comerciantes y el resto de la gente no. A ver, espérate, ¿cómo? Porque ya estamos hablando también de una cuestión como muy no sé, a mí me hace ahí una disonancia, ¿no? Y me huele, lo percibo un poquito como injusticia social, como que, bueno, es que ellos sí importan y los otros que se amuelen, ¿no? Eso es lo que me suena a mí. Pero además, es que hay estudios y hay lugares, ya hay muchos, muchos lugares y muchas experiencias en todos lados que nos arrojan este resultado, donde se peatonaliza, hay incluso más consumo. Entonces, yo no estoy hablando de todo el centro y todo el día, pero simple y sencillamente las aguas frescas, si tú tienes a la gente con su carro cantina, porque no nos engañemos, perdóneme usted, no nos engañemos, no nos hagamos tontos. El malecón, ir y venir de carros, es de carros cantina. Y ese volumen gigantesco, porque tú pasaste primero a tu tienda de conveniencia de camino, te compraste tu 6 o tu 8 y ahí vas, y dale para un lado y dale para otro. ¿Cuál consumo? El que llega al bar, el que llega al restaurante, llegó a pie. Se estacionó, sabrá Dios dónde y a ti qué te importa. Comerciante, usted aplíquese en tener buen precio, en hacer bonita promoción, en tener un buen servicio. Ojo, hay quien no vuelve a los lugares por un mal servicio, porque no te recibimos la tarjeta, porque te tardaron 2 años en traerte lo que pediste. Mejor jalen a su clientela con buenos precios, buen servicio, promociones, dignidad, un trato digno no sería muy mala idea. Y la gente va a llegar, si usted tiene un buen comercio, va a llegar, pero además, si los trajo caminando por el lugar y si hay cosas que ver, ergo, o sea, el Centro Cultural La Paz, la bonita exposición, porque no es nada más la obra es un día de la semana, pero hay un montón de cosas que ver por allí, el museo, la foto en el parque, qué sé yo, ya los hicimos caminar, les va a dar sed, ahí van a ir a las aguas, ahí van a las nieves. De hecho, tú pasa por las nieves, pasa por las aguas, siempre está atascado de gente que llegó caminando. Entonces, creo que no sería tan descabellado siempre y cuando hubiera voluntad y ampliar el espectro a no solamente los comerciantes, dueños del centro de la ciudad, son importantes, no solamente ellos y ellas deberían determinar cómo vivimos en la ciudad. Yo hablo de una tarde, un día de la semana y no sé, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que incluso saldrían beneficiados.
Entonces yo ahí lo dejo sobre la mesa, ahí lo dejaré, el comentario, la reflexión. Ojalá que esto lo escucharan y lo comentaran y los que no estuvieran de acuerdo dijeran por qué no y poder argumentar, pero armar argumentos, pues realmente echarle coco y pensar en que, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo intentamos? El malecón se cierra cada que vuela la mosca y se cierra para cualquier cantidad de cosas. Entonces, yo, o sea, así en mi mundo ideal sería de la 16, o, bueno, una antes, ¿no? De la Ocampo para el sur y de la 5 de mayo para el norte y vámonos recio, ¿no? Y ese cuadrante, un rato, un día de la semana, de verdad, yo creo que traería muchos más beneficios que perjuicios. Y pues ya le corto el rollo porque ya vi que llegó Aureli. Hola, Aureli hermosa, ¿cómo estás? Buen día. Y pues yo aquí le dejo. No se olviden, 26 de mayo, Centro Cultural La Paz, 7 de la noche, llame usted primero y aparte su lugar porque ahora ya somos muy tiquismiquis. No, es por cuestión del formato. Tiene que ser poca la gente que vaya para que la disfrute, para que la vea. Y sí, la verdad es que es un trabajo que nos quedó chulo de bonito. Bueno, entre piernas, teatro le quedó chulo de bonito y nosotros ahí andamos echándoles la mano. Y pues muchas gracias. Buen día. Thank you for listening to. Bajo la dirección de Noelín. Desde la Bravo, Cristina, desde la Bravo. Decía yo que un palacio que en La Paz descansa bajo la dirección de Noelín, que bueno, los invitamos, efectivamente hagan su reservación y muchas gracias, Cristina, un abrazo muy grande, nos vemos en la semana, muchas felicidades también por esa gala de cantantes que tuvimos la ocasión de ver el viernes en el Teatro de la Ciudad, que fue de verdad una delicia, muy bonito, y gracias al maestro Guillermo García Proal, que se ve que trabajó súper padre con ustedes. Muchas gracias, Cristina, y ya llegaron los pretextos, que me agarraron sola los pretextos esta mañana, Areli. Luis Fernando se disculpa contigo, se tuvo que ir a trabajar, pero aquí estamos al pie del cañón para la plática del día de hoy. Tan chambeador, mi caballero del centro. No, pues buenos días, Ale, yo aquí encantada escuchándoles esta propuesta de Cristina. Yo creo que más de uno también lo hemos pensado y lo hemos socializado en algún momento, ¿no? Como nuestro centro está muy caminable, ¿no? Y entonces justo quienes vivimos luego más retirado, pensamos, ¿no? Chin, pues no se hace, me dejo el carro, quién sabe dónde, allá arriba estacionado, que al cabo el centro es caminable, ¿no? Nos vamos al malecón, a las tienditas, a los cafecitos, entonces, como bien dice Cristina, ¿no? Y le decía yo desde la Bravo, porque ahí está el Parque Cuauhtémoc, ¿no? Nuestros jóvenes ahí se reúnen, patinan, presentan, luego cositas, ¿no? Que hacen, entonces pues sí, yo soy simpatizante de estas propuestas de Cristina, que creo que van muy enfocadas hacia el tipo de ciudad que queremos habitar, ¿no? Y que queremos contribuir a habitar. Un poco el enfoque filosófico respecto a este tema que traemos desde la semana pasada, respecto a que se proclamó ya el fin de la emergencia sanitaria del COVID-19, quiero que vaya dirigida a esto, ¿no? Porque ya lo comenzamos a platicar la vez pasada, ¿no? Que el asunto es que también nos deja secuelas no solo en la valiosísima pérdida de vidas humanas, ¿no? Sino que quienes nos quedamos acá, quienes no entregamos los tenis, pues nos quedamos con el remanente, con el residuo de 2, 3 años de condiciones especiales, ¿no? Y entonces estamos comenzando ya a ver las consecuencias de esto. Comenzábamos el domingo pasado a platicarlo y platicábamos también de cómo, por ejemplo, tenemos generaciones de jóvenes que están batallando en la interacción social, ¿no? Que por el cubrebocas, por el encierro, pues no desarrollaron esas habilidades y destrezas en momentos importantes de su educación y entonces resulta que están yendo a la escuela y están topando con pared, ¿no? Que la otra persona le significa una pared que no sabe leer, porque ahí estaba la cámara con la letra grandota, ¿no? Grandota en las videollamadas o en lo que sea que se llevó a cabo, y no eran personas que tuviéramos enfrente con las que necesitáramos llevar a cabo una interacción directa, y ahora sí otra vez, ¿no? Entonces,
hay mucho cansancio luego en el proceso de socialización de los chamacos, ¿no? No sé si tú lo has notado en los salones, pero estas generaciones que entraron de la pandemia se cansan mucho de convivir entre ellos, ¿no? Les cansa mucho ir a la escuela. Y no quiere decir que vayamos nomás a sobarles el lomo y decirles, ay, pobrecito, no salgas de tu cuarto, pero sí es real, ¿no? El hecho de que necesitan fortalecer esas habilidades y esas destrezas, ¿no? Entonces, me gustaría traer a colación también otro aspecto que pues nos tenía muy a la expectativa, ¿no? Valga la redundancia, la cacofonía, pero estábamos muy expectantes de qué iba a pasar con el asunto medioambiental. No sé si te acuerdas que los primeros meses estaban muchos videos por ahí en redes sociales de cómo los animalitos se estaban apropiando de las ciudades, ¿no? Que ya veías leones, ciervos, changos, cocodrilos, ¿no? Por todos lados, porque la gente no salía de sus casas y entonces bajaban las bestias a las ciudades y pues todo el mundo, ay, que un aire y un respiro al planeta y no va a pasar nada. ¿Y dónde quedó eso, no? O sea, ¿realmente fue un impacto duradero o efectivamente solo fue un... ¡oh! Y volver el planeta a decir, oh, ya me dejaron respirar tantito y otra vez ya empezaron otra vez a echar el humo, ¿no? No sé tú si has pensado algo al respecto, si has visto como por ahí algunas manifestaciones de esto. Aquí también en La Paz se vieron muchos venados, mucha vida salvaje por ahí en las carreteras a Balandra, a las playas, ¿no? Sí. Claro, donde no esté el ser humano invadiendo, pues ahí van a salir el resto de los animales así como que, ay, no están, hay que salir un ratito. Sin embargo, sí creo que todo este tema de la pandemia, que se escribieron muchas cosas, incluso se criticó y se cuestionó que salieron publicaciones muy a bote pronto. Tenía 3, 4 meses la pandemia cuando sale Sopa de Wuhan, por ejemplo, ¿no? Sí. Este libro que fue cuestionado justamente por eso, porque estaba como de alguna manera proyectando hacia el futuro lo que iba a pasar con las sociedades cuando la pandemia llevaba muy poco tiempo, y pues todos vimos cómo se habló de que iba a haber cambios sociales muy importantes, que la sociedad se iba a transformar de una manera muy fuerte y tal. Y lo que vemos es que en tanto se fueron soltando las normas o las reglas que se impusieron, porque eso también es verdad, ¿no? Para la cuestión del control de la pandemia, pues así como se fueron soltando, así nos fuimos soltando todos. Yo personalmente, pues no lo confieso porque pues no es algo confesable, pero no me dijeron 2 veces ya te puedes quitar el cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Y cuando tuve que usarlo, lo usé, y cierta ocasión que tuve que estar asistiendo pues con regularidad durante varios días a los teatros allá en Ciudad de México, pues ahí traje el cubrebocas puesto todo el día. Pero por cierto efecto, cuando dijeron ya no es obligatorio, ya me ahogaba, ¿no? O sea, los días que era obligatorio no me ahogaba, pero ya que dijeron ya te lo puedes quitar, ya me ahogaba, ¿no? Entonces ahorita creo que ya, o sea, ya nos estamos saludando de beso, ya volvimos, ¿no? A todas esas formas que seguramente ya nos dejamos de lavar tanto las manos, seguramente ya ¿no? También es cierto, no sé tú qué pienses al respecto, y a nivel filosófico humano, pues que se apretó tanto el corset, ¿no? Tanto, que a la hora que soltaron las agujetas, pues obviamente ¡pua!, todo se soltó, pues, ¿no? Porque además no vino, como siempre, de una serie de hábitos culturales que se fueron generando, sino de una imposición momentánea. De urgencia, ¿no? De una urgencia, justamente. Ajá. Y de cómo el Estado entra y, ¿no?, cierra totalmente el estado de excepción y todo ese tema y además que yo también pienso que hubo una gran promoción
de que todos nos íbamos a deprimir mucho, de que todo iba a ser consecuencias psicológicas y emocionales nefastas como ha sido. También creo que hay una parte, sin soslayar, que el encierro y tal, creo que también hay una parte en la que de alguna manera, voy a tomar el riesgo de decir esto, ¿verdad? En que de alguna manera se impuso una reacción a, ¿no? Es decir, te vas a sentir de la fregada, te vas a deprimir, esta idea de que los jóvenes, y lo dije desde el principio de la pandemia y lo digo ahora, de que los jóvenes iban a perder 2 o 3 años de su vida, pues es una vidita que está empezando, ¿no? O sea, es una vidita, si tú le dices a una persona de 50, 60 años que se va a pasar 3 años encerrado, pues sí está, dices, híjole, ¿no? Pero una persona que está empezando a vivir, un adolescente, un joven, que o sea, es decir, a nivel mediático, si me permites, la cosa se manejó de una manera muy poco terapéutica para quienes están, o sea, no hubo como la inteligencia de decir, sí, vamos a estar encerrados y vamos a poder hacer esto y lo otro, sino más bien, estás encerrado y te va a cargar la tía de las muchachas encerrado o afuera, la amenaza de muerte constante, ¿no? Claro. Que sí, creo sí, sí. que No, ¿qué crees que perdón? No, que creo que finalmente, lejos de, sí, pues seguramente ayudó a prevenir que mucha gente muriera y tal, pero sí que creo que las oficinas de comunicación de la OMS y de los gobiernos de los países pudieron haber ideado algún tipo de estrategia mediática para que la población viviera esto emocionalmente con mucha más tranquilidad y no en este tono del sufrimiento, porque no puedo salir de mi casa, porque me tengo que conectar a una videollamada, que se convirtió, es decir, por un lado, quédate encerrado, pero por otro lado, este encierro te va a matar, ¿me explico? Entonces, creo que ahí, creo que pudo haber a nivel simbólico otra estrategia mediática para que la población pudiera vivir eso de una manera más relajada y a lo mejor y solo a lo mejor nos seguiríamos lavando las manos 10 veces al día. Claro, y creo yo que esto que comentas es importante decirlo porque tiene que ver con la forma en que se gestionó en cada uno de los países y en cada uno de los estados, algo pues que objetivamente existe y existió, ¿no? Que es, hubo una urgencia sanitaria por COVID, ya se acabó la urgencia, pero sigue la pandemia, o sea, el COVID sigue matando gente también, ¿no? O sea, eso es un hecho. Sin embargo, ver si el tratamiento que hubo por parte de las instancias internacionales y nacionales se fundamentó en el miedo, se fundamentó en el shock, se fundamentó en la información, se fundamentó, ¿en qué se fundamentó? ¿No? Obviamente no vamos a ser indolentes respecto a la gente que no tenía los recursos suficientes, no les vamos a decir que es su imaginación, pues a las mujeres que vivían con su violentador o a los niños que vivían donde estaba su agresor. Esas son realidades claro. que fueron visibles y que se radicalizaron por el encierro. Pero tampoco podemos obviar el hecho de que sí hubieron discursos que fomentaron esto, ¿no? El miedo, el terror, tantas fake news, luego también hubo muchísima información falsa, llegaba un momento en que todos decíamos, es que estamos tan desconectados que ya, ¿no? Y casi tirábamos la televisión, el teléfono, la computadora del otro lado del cuarto y luego íbamos y lo recogíamos porque teníamos que trabajar con él, ¿no? Pero sí creo que una campaña positiva fundamentada en información de carácter científico y fundamentada en propuesta de estrategias para poder gestionar emociones, necesidades, afectos, hubiera sido pues muy plausible. Sí hubieron algunos esfuerzos por parte de organizaciones, de sociedades civiles, ¿no? Sí hubo por ahí el esfuerzo de esta campaña positiva que comentas. A nosotros en México, haciendo un análisis comparativo respecto a otros países, pues nos fue bastante bien. Hubieron países donde se establecieron toques de queda obligatorios desde las 6 de la tarde, ¿no? Levantaban gente, o sea, sí eran verdaderas políticas públicas de terror, ¿no? Acá el gobierno, yo no soy adepta a ningún partido político, pero sí debo decir que el gobierno del momento insistió en que se apegaban a los derechos humanos,
a concientizar a la población, a informar a la población, y tal vez los resultados no fueron perfectos, pero el esfuerzo sí se notaba pues constante, ¿no? Consistente, informando las mañaneras y en la tarde en las conferencias con el subsecretario de salud, ¿no? Entonces, sí habría... Y que además... Ajá, Perdón, y que además el tema de la vacunación masiva, pues también jugó un papel muy importante en que la población se fuera sintiendo pues, un poquito más liberada, ¿no? Claro, al punto de que ya a estas alturas, con la cantidad de vacunas que llevamos, ya lo que se está promoviendo es justo dejar de usar el cubrebocas para robustecer esto otro, de que nuestros jóvenes y nuestras niñeces puedan empezar a desarrollar esas habilidades que no pudieron desarrollar durante la pandemia de manera óptima, ¿no? Entonces ahorita más bien el que hacer es estar al corriente con nuestras vacunas y dejar que nos vean las carotas, ¿no? Los gestos, la manera de socializar entre nosotros, ¿no? Es importante decirlo. Y sí, el enfoque filosófico respecto a este tema yo creo que tendría que ver con un análisis y con un sueño, ¿no? O sea, como, a ver, sobrevivimos a esto, ¿no? Seguimos aquí. Y entonces, volviendo un poco y conectando con Cristina, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad podemos soñar que construimos y podemos comenzar a construir a partir de haber sobrevivido a una pandemia que se llevó tantas vidas entre las patas, pues, ¿no? O sea, a ver qué ha cambiado, qué permanece, de qué manera apreciamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro espacio, las prácticas en las que invertimos nuestro tiempo, ¿no? Tal vez ir a ver a papá y a mamá ahora sabe diferente, ¿no? Porque papá y mamá siguen aquí a pesar de una pandemia. La reunión con los amigos, el que nuestras criaturas puedan ir al parque, a la escuela, ¿no? Ver de qué manera se fueron transformando hábitos y también nos quedamos con aquello que consideramos digno y honroso a la fecha. Porque, a ver a ti cómo te fue con eso, pero también hubo una transformación importante y aquí en La Paz, al inicio de la pandemia, se funda un grupo que se llama Trueque Feminista La Paz, no sé si te acuerdas de ese grupo. Pues ahí está activo todavía, tiene más de 9,000 mujeres porque es un grupo de puras mujeres. Y recuerdo que los primeros meses de la pandemia yo formo parte de las moderadoras del grupo, ¿no? Del equipo de moderación. Recibíamos muchos posts con campaña positiva. Nosotras propusimos la campaña positiva #YoAmoTrocar para que las chavas, las mujeres nos platicaran los resultados positivos que había dado en su vida el trueque. Y entonces, pues el trueque se dio justo, comienza este grupo, porque la chica que lo comienza se queda sin empleo y necesita trocar por comida, ¿no? O sea, necesita llevar a cabo trueque porque dinero no tiene y necesita vivir, ¿no? O sea, queda desempleada y un montón de cosas. Entonces recibíamos estos posts con el #YoAmoTrocar. Y lo que notamos, por ejemplo, fue que hubieron mujeres y personas que tuvieron familias completas que consiguieron lo que necesitaban para vivir, o sea, comida, agua, ropa, ¿no? A partir de esta actividad del trueque y que además incluso generaron nuevas dinámicas familiares y nuevos hábitos familiares. Muchos jardines se dieron aquí en la ciudad de La Paz, la gente comenzó a amar plantas, a cultivarlas, a intercambiarlas. Nos mandaban posts de mi patio antes, todo pelón, ¿no? Mi patio ahora, y los hijos sembrando rábanos y la señora cultivando flores y bueno, hubo una transformación también, creo yo, en la manera en que comenzamos a habitar nuestros hogares, ¿no? Y qué tanto de eso fue solamente por el periodo de pandemia o qué tanto de esas prácticas le han sobrevivido ya al confinamiento y forman parte de nuestra vida, ¿no? También creo que es importante notarlo. Pues mira, antes de que se acabe el programa, yo la verdad es que yo por lo menos los últimos 20 años de mi vida he vivido confinada, ¿no? No soy yo muy de salir, no somos muy de andar en la calle. Ahora, el último año sí, porque pues el trabajo así lo demanda, pero sí creo, por ejemplo, que esto y ya se nos acabó el programa, pero este detalle
este sueño tan anhelado de las videollamadas que venían de los supersónicos y tal. Luego, ya que tuvimos las videollamadas y que tenemos esta posibilidad, la gente se moría de miedo de hacer una videollamada. Es una cosa muy, muy curiosa. Pero bueno, creo que finalmente se quedaron algunas transformaciones positivas y también algunas transformaciones negativas, obviamente, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo de hoy, Arely. Nos vamos a ver la próxima semana con toda seguridad, aquí con los pretextos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti, Ale, que tengan todos un excelente fin de semana. Nos vemos, bye. Hasta pronto. Y yo le digo a usted que también muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en La Tertulia. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma. Bienvenidos, amigos de La Tertulia. Muchas gracias a mi querida Diana María, que está ahí en los controles técnicos, productora de Radio WAPS, a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio. Yo soy Alexia Almada. Hasta pronto. Bienvenidos, amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos!